Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta entrevista sobre la musicoterapia y la investigación. Esta entrevista es parte de las entrevistas sobre musicoterapia que está organizando la Asociación de Musicoterapeutas en México, AME. Mi nombre es Ernesto Ertmenger y soy miembro de dicha asociación. Muy bienvenida, buenas noches Virginia. Buenas noches, Bienvenida. Ernesto. ¿Cómo Ujú. estás? Bien, bien, gracias. Pues voy a presentarte y voy a presentarles a a las personas que están con nosotros un poquito de tu currículum, de tu trayectoria como investigadora y como musicoterapeuta. Virginia tiene la licenciatura en musicoterapia de la Universidad del Salvador. Ella es doctoranda en epistemología e historia de la ciencia en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ella es docente del Seminario de Musicoterapia en el ámbito hospitalario en la Universidad de Buenos Aires y tiene la tutoría de metodología en la Universidad Juan Agustín Maza. Ella es tutora de investigación y de tesis, es supervisora en el Hospital de Agudos Bernardino Rivadavia y en el Hospital Braulio Moyano de la ciudad de Buenos Aires. Ella también en el Hospital de Esteban Echeverría de provincia de Buenos Aires tiene este cargo de supervisora. Ella es miembro de la Asociación Argentina de Musicoterapia. Ella es integrante del Comité de Producción de Conocimientos del Comité Latinoamericano de Musicoterapia y trabaja en la Comisión de Publicaciones de la Federación Mundial de Musicoterapia. ¡Wow! Virginia, muchísimas gracias nuevamente y bienvenida a este espacio. Bueno, Uh-huh. gracias por la invitación, ¿no? Muy bien. Realmente para mí estoy honrada de estar aquí en esta entrevista. Eh, Quería compartirles tal vez la actualización de un trabajo que hice en el año 2016 Bien. y pienso que puedo contarles un poco ese trabajo y después podemos hacer preguntas, ustedes pueden hacer preguntas, Claro, vos o las personas que estén escuchando. claro. Eh, Adelante, sí, sí, Bien, bienvenida. Uh-huh. bueno, gracias. Eh, Como les decía, este trabajo que se llama Investigación en Musicoterapia eh, fue presentado por primera vez en el año 2016, pero bueno, han pasado 5 años ya y es necesario repensar algunas de las cosas bueno, que en ese momento yo pensaba acerca de la investigación. En estos 5 años comencé a formar parte de un grupo de colegas que desde distintos ámbitos institucionales nos encontramos para intentar dar respuesta a la pregunta sobre qué conocimientos necesitábamos construir para dar cuenta de nuestras prácticas, porque nuestra experiencia era que los conocimientos con los que contábamos nos resultaban insuficientes. Esto, por supuesto, nos llevó a la investigación y en este terreno nos preguntamos cómo hacer. Nos interrogamos sobre supuestos teóricos y también sobre metodologías para investigar. Algunas de las preguntas que nos hicimos fueron, bueno, si teníamos que repetir las formas con las que se investiga en otros países, sobre todo mirando el hemisferio norte. Teníamos que repetir las formas en las que los investigadores realizaban su trabajo en los países centrales, ¿no? ¿Debíamos hacer esto? ¿Era conveniente repetir esa forma de abordar la tarea investigativa? ¿Sería inteligente no repetir esa forma? Entonces, para otorgarle un significado pleno a estas preguntas, yo quisiera reflexionar o tal vez plantear algunas notas del contexto
disciplinar en las que aparecen, ¿no? En primer lugar, la musicoterapia, como otras disciplinas, como otros saberes, como otras profesiones también en el contexto latinoamericano, está experimentando un proceso de apertura a nuevas formas de concebir la salud, la enfermedad, de pensar en los procesos comunitarios o de pensar en los procesos también de construcción de conocimiento. Me refiero, por ejemplo, y entre otras, al pensamiento decolonial, con su reflexión sobre el eurocentrismo y lo que algunos autores llaman epistemicidios, ¿no? Es decir, la aniquilación de formas de conocimiento que no se ajustan a los modos hegemónicos de pensar qué es la ciencia y cómo se hace. Entiendo que les debemos a los musicoterapeutas que trabajan en ámbitos comunitarios la mayor parte de las iniciativas que van en este sentido, ¿no? Por otro lado, hay nuevas situaciones que nos exigen apertura y que se han visibilizado, ¿no? Me refiero a las temáticas vinculadas con abuso sexual infantil, con femicidios, con los feminismos, con las infancias trans, con la perspectiva de género en general, digamos, hablando en términos generales. Esto era algo que hace 5 años atrás no estaba tan presente y ahora sí lo está para el campo de la musicoterapia y otras disciplinas. Y por último, también, y ahí compartimos con Ernesto, la pertenencia al Comité Latinoamericano de Musicoterapia, que es una institución internacional, en el sentido que está conformada por distintos países de Latinoamérica, en la que, o a través de la cual buscan impulsarse y organizarse los musicoterapeutas del continente, empujando procesos regulatorios, avanzando en la búsqueda de formación, tejiendo redes de apoyo y de cooperación. También tenemos que decir que la Federación Mundial de Musicoterapia, que está en el continente, es resistida con muchas razones o sin razones, también está llevando adelante una gestión donde hay mayor atención a los procesos locales, ¿no? De cada una de las áreas que componen, o de las regiones que la componen. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, la pregunta que traigo, ¿no? Es, ¿qué conocimientos necesitamos construir, ¿no? ¿Qué investigaciones necesitamos realizar a fin de obtener los conocimientos científicos que sirvan de fundamento para nuestras prácticas, ¿no? Y entiendo aquí por conocimiento científico, y esto es algo que también tendríamos que discutir en algún momento, ¿no? ¿A qué llamamos ciencia? ¿No? Pero provisionalmente déjenme plantear que conocimiento científico es aquel que surge como fruto de una reflexión colectiva, ¿sí? Sea porque es producto de un trabajo cooperativo, de colaboración entre los profesionales y no profesionales vinculados a un campo de conocimiento, o también sea porque la publicación de ese conocimiento pasa por un proceso de revisión de pares que enlaza ese producto con una tradición disciplinar, ¿no? Entonces, les voy a compartir, tengo una presentación muy sencilla, pero que les quería compartir para que ustedes, a ver si ahí ya se ve, ¿me avisas, Ernesto? Sí, claro, claro, sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, cuando yo pensé este trabajo, inicialmente pensé, más que, bueno, habría que investigar en tal y cual área y hacer un listado de áreas, pensé en cuáles eran las problemáticas que yo entendía
que se presentaban al campo disciplinar y que podrían motorizar distintas investigaciones. Cada una de estas problemáticas que voy a enunciar es susceptible de ser abordada desde diferentes metodologías, ¿sí? No hay, por supuesto que alguna metodología se adecua más que otra, pero casi todas ellas tienen la posibilidad de ser pensadas desde distintos marcos teóricos y conceptuales y desde distintas metodologías. La primera, que para mí creo que es la central, es, a ver si se ve esto, ahí va. Cada uno de los conceptos, sujeto, música y terapia, que son centrales para nuestra disciplina, arriban a la musicoterapia provenientes de otras disciplinas. La musicoterapia no es responsable de elaborar teóricamente una concepción acerca del sujeto y de los procesos de salud y enfermedad que lo afectan. No cuenta en su corpus teórico con conceptos que le permitan realizar un diagnóstico de la condición física, psíquica o social de las personas, y tampoco es responsable de generar desarrollos teóricos en relación con la música, considerando la música como un objeto de estudio, ¿no? Pero sí es responsable, y me estoy refiriendo a la musicoterapia, de establecer con claridad las ligaduras, los enlaces entre los conceptos de sujeto, de música y de terapia. Es decir, tiene la obligación de justificar por qué la música puede ser un recurso terapéutico válido para el alivio del padecimiento humano. Entonces, yo les proponía, ¿no? Bueno, tómense unos segundos para pensar, bueno, ¿por qué las experiencias musicales pueden ser terapéuticas? Esta es una pregunta que merece investigación, ¿sí? Entonces, la respuesta o las respuestas admiten, esta pregunta admite tantas respuestas como ámbitos de aplicación tuvo, tiene y tendrá la musicoterapia. Los abordajes musicoterapéuticos en neurorehabilitación, en educación, en salud mental, en los ámbitos comunitarios, en tercera edad, todos ellos tienen respuestas particularizadas para esta pregunta general: ¿por qué las experiencias musicales pueden ser terapéuticas? Cuando contestamos esta pregunta, estamos produciendo conocimientos disciplinares. La música puede ser terapéutica en el área de la gerontología porque, y eso que viene después, es un conocimiento específicamente disciplinar, ¿no? Por otro lado, esta pregunta tiene implícito un supuesto sobre la relación entre cuerpo y mente, a la que hemos aprendido a pensar en términos cartesianos. Pero hay otras maneras de pensar esta relación entre cuerpo y mente. Todas las epistemologías relacionales son un campo que invita a las investigaciones. El segundo problema, que me parece que amerita investigaciones en el campo, es este de la posibilidad de realizar inferencias. La musicoterapia como disciplina científica debe ofrecer a quienes se formen en ella la explicitación de los vínculos existentes entre el enunciado conceptual teórico y el enunciado sobre los hechos, es decir, la relación entre teoría y práctica, dicho en términos más sencillos, ¿no? Esto significa contar con el conocimiento acerca de cómo proceder para realizar correctamente inferencias. Saber acerca del problema que presentan los enunciados de probabilidad, reconocer la exigencia de rigurosidad para la formulación de hipótesis y de premisas, respetar las relaciones que enlazan la ley con el caso particular y aceptar las condiciones para establecer enunciados teóricos y fácticos, entre otros. Por ejemplo, en los enunciados de cierto nivel de generalidad, que no son leyes, pero vamos a decir, son enunciados generales que podemos llamar premisas. Algunos de ellos se utilizan en la práctica de la musicoterapia para justificar la implementación de estrategias y de recursos, y entonces ahí tenemos que pensar cuál es la legitimidad de esos enunciados generales.
¿Cuál es la verdad de esos enunciados? Si uno analiza la literatura, si uno estudia, digamos, cuáles son las razones por las cuales los musicoterapeutas justifican las intervenciones que realizan, no siempre está explícito este supuesto. Ejemplos de enunciados generales. El piano tiene tendencia a producir la introversión y el aislamiento. Ese es un enunciado general, que hace que después nosotros pensemos intervenciones a partir de él, ¿no? Por ejemplo, la experiencia musical puede trascender el código cultural y verbalmente organizado, transformado en música. O la música puede producir un estado alterado de conciencia, por ejemplo. Todos esos son enunciados que pueden ocupar el lugar de premisas en la implementación de un tratamiento de musicoterapia, al haber sido formulados por referentes teóricos de la disciplina o por ser parte de una teoría a la que los musicoterapeutas adscriben o asignan valor. Por ejemplo, el psicoanálisis, ¿sí? La pregunta que me parece que amerita investigación es, ¿qué datos apoyan, qué datos empíricos apoyan a estos enunciados teóricos? ¿Cuán verdaderos son estos enunciados? ¿Cuáles son los indicios que me dicen que estos enunciados son fértiles para producir premisas, ¿no? Para producir intervenciones derivadas a partir de ellos? Otra posibilidad de inferencias es la que va en el sentido contrario, digamos, es aquella en la que a partir de un caso puedo vincularme con un enunciado más general. Particularmente esto sucede, o algo, digamos, una inferencia parecida a esta sucede en el caso de las analogías. Una analogía es un razonamiento que nosotros hacemos donde decimos, si algo tiene unas propiedades, yo puedo inferir que estas mismas propiedades se dan en un caso parecido, digamos, ¿sí? Donde me permite hacer como ese deslizamiento, ¿no? De un objeto con ciertas características, yo puedo inferir que es análogo a otros porque estas características también están presentes. Lo que sucede con estos enunciados más inductivos es que yo puedo inferir, no es lo mismo que decir yo puedo asegurar. Claro. Hay un espectro, un espacio que en lugar de vincularse con la seguridad, se vincula con la probabilidad. Entonces, tenemos que también acostumbrarnos a trabajar con probabilidades, ¿sí? Y a asumir que la probabilidad y la incertidumbre son parte de nuestro trabajo cotidiano. Entonces, ¿cómo recogemos esa intuición de probabilidad, de incertidumbre en nuestros procesos investigativos, ¿no? Eso también es algo interesante que podríamos pensar. Bueno, avanzo. Luego hay otro problema, otro grupo de problemas, y es, tal vez tenemos mayor desarrollo en musicoterapia, ¿no? Sobre cuán eficaz es nuestro abordaje en determinada área de aplicación. Puede ser, no sé, neurorehabilitación, puede ser, no sé, autismo, puede ser, no sé, la eficacia de algunas intervenciones musicoterapéuticas con determinada, no sé, con la esquizofrenia, por decir algo, ¿no? Son como áreas, bueno, y ahí lo que podemos pensar es, bueno, ¿qué tipo de datos necesitamos construir para probar esta eficacia? ¿Son datos cuantitativos?
o son datos cualitativos, o ambos, ¿sí? No necesitamos pensarlo en términos dicotómicos, ¿sí? Pero sí me parece que es necesario pensar el dato a construir, que el dato que vayamos a construir tiene que ser solidario con la situación desde la cual ese dato surgió. ¿Sí? Eso es importante que nosotros también lo podamos ver. Luego, otro grupo de problemas viene con los instrumentos de recolección de datos, ¿no? A ver, aquí la investigación en el contexto latinoamericano me parece que, digamos que podemos aprovechar lo que nuestros colegas del norte hacen. Digamos, ellos han desarrollado algunos instrumentos de recolección de datos. No tenemos por qué inventar nuevos. Tenemos que sí investigar acerca de si esos instrumentos miden en nuestros contextos lo mismo que pretenden medir en otros contextos, ¿sí? Hay áreas de la musicoterapia en que en realidad, bueno, no sé, digo, por ejemplo, todo lo más vinculado a la rehabilitación neurológica, que si ustedes quieren, como tienen parámetros más biológicos, son más, por decirlo de alguna manera, más universales, ¿sí? Pero hay otros instrumentos de recolección de datos que son mucho más sensibles a las particularidades de los contextos y de las situaciones en las que se utilizan. Entonces, me parece que hay un trabajo para hacer en el sentido de analizar críticamente la confiabilidad y la validez de los instrumentos que importamos de otros contextos. Y eso es una investigación que nosotros tenemos que hacer porque nadie la va a hacer por nosotros, ¿sí? Nosotros estamos en este contexto. Y el último problema es el de cómo traducir la música o las experiencias musicales al lenguaje de lo verbal. Digamos, la pregunta sería aquí, ¿qué se pierde y qué se gana en esa traducción? ¿Por qué es necesaria la traducción? ¿Sí? ¿Y a qué lenguaje traducimos la música, ¿no? Pero este problema es un problema realmente importante para nosotros. Y que adquiere también importancia política para la construcción de la profesión en los contextos y en los países. Por ejemplo, en Argentina hay una ley de ejercicio profesional a nivel nacional y hay leyes provinciales, ¿sí? Pero en otros países donde están empujando procesos regulatorios, este problema de la comunicación de resultados exige una tarea investigativa para ver cuál es el impacto de las formas en las que nosotros comunicamos lo que hacemos y cómo lo hacemos. Como verán, digamos, de todos los problemas que planteé, hay una enorme diversidad de metodologías posibles, como decía al principio, para poder abordarlos. Ahora, me parece que uno podría pensar en cada uno de los contextos y en abrir la producción de conocimiento no solo a los esfuerzos de investigación. Hay otras formas de producir conocimiento científico que no tienen que ver con la investigación. Nosotros tenemos como una imagen, si ustedes quieren, como romántica e idealizada de la ciencia y de la investigación, ¿sí? Y tal vez estamos
quitándole o restándole importancia a, por ejemplo, congresos, reuniones científicas, que no tienen que ver con lo que diseños cuantitativos llevados adelante en laboratorios para producir conocimiento. Hay otras formas de hacerlo también, que son más vinculadas tal vez con los campos específicos de trabajo. Bueno, yo les agradezco mucho, ahí está mi contacto, por si quieren, después igual les paso de nuevo, voy a dejar de compartir pantalla. Y esto es más o menos el artículo. Wow. Así que... Wow, o sea, maravilloso. Y fíjate, surgen varias preguntas a partir de esto. Y mira, me parece que muchos de los retos que ha tenido la musicoterapia a nivel mundial es esta búsqueda de poder legitimizar. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles serían nuestras investigaciones requeridas para contribuir a este proceso? Me parece, no conozco la realidad de México, pero me parece que es una respuesta la que estás pidiéndome, que es una respuesta relacional. Es decir, lo que necesite la musicoterapia de México va a depender también o se construye a partir de lo que el contexto de México precisa, de la organización del sistema sanitario en México, de la organización del sistema legal en México, de la posibilidad de tener una carrera universitaria en México y de lo que eso conlleva, digamos. A veces uno dice, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para resolver este problema? Y a veces uno hace los mejores esfuerzos, pero el contexto, pero no está leyendo el contexto. Esto es lo que digo, ¿sí? Entonces, si yo tuviese que decir algo para México es, ¿cuál es el contexto? O sea, ¿cuáles son las necesidades que ustedes detectan? ¿Cuál es el camino que han hecho otras profesiones en México para obtener la regulación del ejercicio profesional o para abrir una carrera universitaria? Hay un sociólogo de la medicina, Fietzson, que dice que las profesiones para ganar legitimidad social tienen que mostrarle a la sociedad que son útiles en un determinado sector de la problemática que afecta a esa sociedad. Entonces, ¿cuáles son las notas del contexto que ustedes leen? Okay. Uh-huh. En principio te diría, digamos, hay mucha investigación en términos cuantitativos que no es necesario hacer en México, porque ya están hechas en otros lados. Y tal vez ahí el trabajo, en lugar de investigar y de utilizar fondos que por otra parte siempre son escasos y bueno, y no sé cómo será en México, pero aquí en Argentina son escasos. Pero en lugar de hacer ese trabajo que ya hizo otro, mi propuesta sería, bueno, visibilicen el trabajo que otros han hecho, ¿sí? Es decir, comuniquen lo que otros han hecho ya en otras regiones del mundo y que han mostrado la eficacia de la musicoterapia. Y yo me reservaría los esfuerzos investigativos para una profunda conexión con lo local, ¿sí? No lo local en el sentido de un mapa donde las cosas son estáticas, sino de más vinculado a la idea de territorio, a la idea de un espacio en el que las cosas suceden y en donde y ese espacio habitado por personas, pero también por accidentes geográficos, por la flora, digo, hay un contexto en el que solo ustedes van a poder decir para qué
o de qué manera la música puede aliviar Ujú, el padecimiento que genera en una determinada comunidad X problemática, ¿no? claro. Entonces, no lo sé. Y, y- y gracias, sí. Me parece que es una guía contextualizar esto que dices. Creo que algo muy interesante es, eh, veo que hay investigación cuantitativa y cualitativa como tú lo mencionas. Y aquí en México el contexto es que para que algo sea validado, sea legitimizado, tiene que tener este contexto cuantitativo, donde se demuestre, ¿no? Y de alguna manera nosotros a lo largo de los años, que ya son más de 30 años que se ha estado trabajando la musicoterapia aquí en México, ha sido una musicoterapia y una investigación desde el ámbito cualitativo, ¿no? De lo que sucede en estos contextos sociales de los que tú hablas, que es a donde se tiene que ir el trabajo de investigar, ¿no? En estos contextos específicos que están sucediendo en el país, ¿no? En Mm, la sociedad. Entonces, ok. Sí, a ver, México como Argentina, como supongo que toda Latinoamérica y todo el mundo, digo, estamos en un mundo organizado por el capitalismo, ah, ¿sí? Es decir, no podemos eh, tal vez zafarnos de esa lógica con tanta facilidad. Los datos y los números y los rankings y el ser primero y el no, todo eso cuenta y en Argentina también el sistema de ciencia y técnica privilegia eh, las investigaciones de corte cuantitativo de las ciencias más duras. Es así, de las ciencias exactas, ¿sí? O de la biología, o, bueno. Eh, Eso es así. Ahora, cada vez más me parece que ese esquema va mostrando su falencia, su insuficiencia. Entonces, por ejemplo, la pandemia dejó muy en evidencia el valor de la música en el cuidado de las personas, ¿no? Veíamos videos de, no sé, cantantes saliendo a los balcones y cantando y llevando bienestar a las personas. Esto es algo que nosotros, esto es un dato que no es cuantitativo, es un dato de la experiencia, que nosotros podemos convertir, si querés, en un problema de investigación para nuestra disciplina, viendo esta intervención de la música en las prácticas de cuidado. Es decir, tenemos que estar alertas para aprovechar las coyunturas que se nos van dando, las pequeñas grietas que se van planteando en este sistema que puede ser capitalista, perverso, digo, tiene un montón de calificativos todos espantosos, pero hay grietas en las cuales nosotros podemos decir, bueno, aquí estamos presentes. Ahora, una cosa que yo quería así plantear, y es que cuando se habla de investigación, digamos, no, los musicoterapeutas y los profesionales de la salud en general, me parece que tenemos que contextualizar o que precisar un poquito más de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la investigación como con el objetivo de producir conocimiento, ¿sí? Es decir, me pongo a investigar, por ejemplo, sobre la eficacia de un instrumento de recolección de datos o sobre el valor heurístico que tenga una noción o un concepto. Eso es un tipo de investigación, ¿sí? Ahora, cuando vos decís qué tipo de investigación puedo hacer yo, estamos hablando de investigación en la práctica clínica. Y eso es otro tipo de investigación. Esa es otra cuestión. No es la investigación de la que estamos hablando esta noche. Pero yo entiendo que hay una urgencia por pensar eso. Digamos, y hay también
cierta analogía entre la tarea investigativa que hace un clínico o un musicoterapeuta comunitario cuando intenta ingresar a una comunidad y la tarea del musicoterapeuta investigador con el objetivo de producir conocimiento. En un caso uno trata de, o sea, la pregunta que motoriza el proceso investigativo tiene que ver con qué le pasa a mi paciente, cómo puedo hacer para atenderlo mejor. Bueno, eso desencadena, esa pregunta desencadena un proceso investigativo que no es el mismo que aquel proceso investigativo destinado a producir conocimiento. Es distinto. A veces pasa que los musicoterapeutas no hacemos bien esa distinción, los profesionales de la salud en general, ¿no? Entonces, los tesistas un montón, digamos, porque es parte de ese proceso, pero digamos, lo que quiero decir es, cuando uno está atendiendo a un paciente, uno es un clínico, no un investigador. Si uno cambia el contrato con el paciente y porque ese paciente deja de ser paciente y pasa a ser objeto de estudio, uno le tiene que avisar al paciente. ¿Sí? Digo, ahí hay un compromiso ético que cambia, digamos. Entonces, cuando uno habla de proceso investigativo, a veces nos deslizamos muy fácil de un tipo de investigación a otra, ¿no? Entonces, hay que poder decir, bueno, ahora me estoy refiriendo a la investigación que tiene por objeto producir conocimiento, o ahora me estoy haciendo un esfuerzo investigativo para ver cómo puedo atender mejor a mi paciente. Esa es otra cosa, ¿no? Es investigación en la práctica clínica, que es muy interesante. Y esto, fíjate, Virginia, perdón que te interrumpa, pero esto es bien interesante e importante, porque en México realmente quienes están haciendo estas investigaciones, pues son los estudiantes que se están formando. Aquí habemos pocos musicoterapeutas ya formados, que estamos en este inicio de crear un, un departamento, un cuerpo de investigadores, ¿no? Entonces esto que me dices me parece que es bien interesante porque nosotros eso es lo que hacemos, es una investigación dentro de un proceso clínico. Ok, Que de, entonces, ajá, perdón, no, que de alguna manera eh, lo estamos considerando como generar conocimientos en el sentido de qué es lo que hace la musicoterapia en el ser humano en determinados contextos sociales o problemáticas sociales o de ok, del mismo ser, ¿no? ok, no está mal, digamos, lo que sí uno, digamos, volviendo a la pregunta que me hacías Sí, antes, sí, estos conocimientos que se producen a partir de la práctica clínica, comunitaria, educativa, digamos, a partir del ejercicio profesional, así es. requieren de un proceso de reflexión posterior, de una revisión de pares, de una elaboración con otros profesionales y con otros musicoterapeutas, para llegar a hacer esos conocimientos que impacten en la consideración de la sociedad acerca de la musicoterapia. Hay que elaborar, digamos, el proceso puede iniciar en eso, en esa práctica, pero se requiere una transformación de esos datos, de esos casos clínicos, si querés, por decirlo, por ponerles un formato, para que después eso pase a ser información a ser considerada por las instancias políticas o legislativas. Lo que yo decía es que cuando uno está investigando en la práctica clínica, Ujú. tiene que prestar atención ahí a ese deslizamiento que se da entre el musicoterapeuta clínico y el investigador. Ese es un área muy delicada, ¿no? Muy delicada. Hay formas
de hacer que esa situación sea cuidada, tanto para el paciente como para el musicoterapeuta. ¿Sí? Eso es una cuestión, si querés, metodológica. Hay Exacto. cosas que se pueden hacer para eso. Lo que no se puede hacer es decirle al paciente que sos su musicoterapeuta clínico y estar haciendo una investigación, digamos, y no avisarle que está Claro, haciendo parte claro. de una investigación, ¿no? Eso es una cuestión. Sí. Y hay claridad en ese sentido, porque bueno, dentro de la misma musicoterapia humanista, que es en la que se trabaja aquí en México, como hay varias también, eh, sí hay este gesto de ética y de honestidad, ¿no? Decirle, inclusive el musicoterapeuta, es este rol de ser juez y parte, ¿no? Porque es investigador, pero también es el actor de que la disciplina de la musicoterapia se lleve a este contexto del paciente, ¿no? Ujú. Entonces, sí, tenemos esta claridad. Y aquí me surge, quizás sea una pregunta, bueno, a mí me parece que es muy oportuna lo que estamos hablando. ¿Cómo aquello que es observado por un musicoterapeuta en el encuadre clínico, esta información que surge de la experiencia del paciente dentro de este proceso del que estamos hablando, cómo transformarlo en este proceso de conocimiento? ¿Cómo llevar esto a una construcción científica, a una construcción de conocimiento científico? Ok. Em, lo que habitualmente se hace es compartir la construcción con otros colegas y con otros profesionales de la salud. Es esto ¿Sí? que me decías. Ajá. Sí, Ok. digamos, primero, digamos, teniendo en cuenta que uno atiende a un paciente o forma parte, digamos, de este proceso de investigación en la práctica clínica, en este proceso de investigación, en este tipo de investigaciones, Mm. uno no llega ingenuamente a ella, llega con un bagaje teórico. Entonces, luego de plantear, no sé, por ejemplo, si yo quisiese investigar la eficacia de una determinada intervención en, no sé, un paciente con COVID, por Ajá. ejemplo, ¿sí? Yo podría decir, ok, si yo hago tal o cual cosa, ¿cuáles son los resultados que obtengo? O sea, que el paciente puede aliviar su padecimiento a partir de la intervención que yo hago. Yo voy a hacer esa intervención y ya tengo un supuesto teórico que sostiene mi apuesta, digamos, ¿no? Entonces, tengo que implementar la intervención, tengo que medir, tengo que escribir y tengo que publicar. Ok. Mm. Si no se escribe y si no se publica, nadie se entera, digamos, y no puede ser discutido. Hoy día, con el acceso a la Internet, con el mundo globalizado en el que estamos, es muy fácil conseguir interlocutores para discutir el trabajo. No sé si es muy fácil, es más posible, digamos, Ujú. conseguir estos interlocutores, ver si lo mismo que hice yo, algún colega que está en Singapur lo hizo y cuáles son las preguntas que él tiene para su propio trabajo y si coinciden con las mías. Y digamos, el conocimiento científico es una construcción social. Se hace en la discusión con los pares de la misma profesión, se hace en la discusión con otros profesionales de la salud, se hace en la discusión con personas que vienen por ejemplo, en nuestro caso, con músicos, ¿sí? Que no son profesionales de la salud, pero que conocen nuestro recurso principal. Se hace en la discusión con los administradores de las instituciones de salud. Se hace en la discusión con los políticos, digamos. Por eso digo, es,
cuando digo el conocimiento científico es un conocimiento construido socialmente, no me refiero solo a que lo leo, no sé, algo que yo escriba lo leas vos y al revés, digamos, Ah, sino que se echa a andar y puede ser discutido wow. por los profesionales y por los no profesionales. Puede ser discutido por los pacientes, digamos, que pueden leer mi trabajo y decirme, bueno, la verdad es que esta parte, no sé, yo no siento que fue eso lo que pasó. O sea, hay, bueno, ustedes tienen una diversidad de pueblos originarios, ¿no? En México la cuestión indígena es muy fuerte. Entonces, bueno, todos esos saberes de las comunidades indígenas, cómo nosotros como musicoterapeutas, que tal vez estamos trabajando en esas comunidades, cómo dialogamos con esos saberes, cómo construimos nuestro propio saber en diálogo con ellos, ¿no? Y si yo, digamos, si yo estoy haciendo una intervención en una comunidad indígena, mi deber es poder volver a esa comunidad o devolverle a esa comunidad mi reflexión, ¿no? Sobre eso. El proceso es un proceso que se va complejizando digamos, desde la investigación en la práctica clínica a los conocimientos, si querés, que tienen como un mayor nivel de generalización, o que aspiran a formulaciones más generales. Ese camino es un camino de menor a mayor complejidad en relación con los interlocutores con los que uno pone a dialogar su propio trabajo, ¿no? Me parece. Claro, claro, wow, uy, qué rico. Gracias, gracias, porque realmente es como también reconocer en dónde estamos, qué se requiere, ¿no? Y estar en la apertura, porque esto también requiere de un grado de humildad, lo pongo desde estas palabras mías, de poder exponer mi trabajo y a la observación de otra mirada, de otro conocimiento, de otro saber de un terapeuta o de un investigador, o como bien dices, de un músico. ¿Cómo ve un músico esta intervención usando la música, ¿no? Entonces, esta asociación de musicoterapeutas mexicanos también está en este interés de cómo el trabajo de investigación sea una contribución para la disciplina que amamos muchas personas en el mundo, como es la musicoterapia, ¿no? Muchas, Sí. muchas gracias. Wow. Y déjame ver, hay una pregunta que, bueno, dice Fabiana, ¿cuándo se considera a un dato confiable? Ah, ok, sí, muy bien. Bueno, mismo estilo de respuesta, lamento, pero son, o sea, según lo que estés investigando, ¿sí? Según la problemática que estés investigando, vas a necesitar distintas informaciones que te ayuden a responder la pregunta que te estás haciendo, ¿sí? Por ejemplo, eh, ¿cuáles son las áreas a las que una intervención de improvisación musical podría beneficiar en X pacientes? ¿Sí? Entonces ahí tengo que relevar en en qué aspectos de la vida el paciente refiere estar mejor, digamos. Ese es un dato que sería pertinente. La validez y la confiabilidad, vuelvo a decir, no se responden por sí mismas, ¿sí? Sino que están en relación a la pregunta y al objetivo de la investigación. Pero hay algo que sí me gustaría decir, Sí. eh, que también es en términos generales, y es que siempre que uno mide algo, y más en el campo de lo cualitativo, siempre que uno mide algo, no, sí, me parece que mi paciente está mejor desde que yo lo atiendo, eso es, nos encanta decir esas cosas,
siempre es bueno, siempre es recomendable que otro profesional mida eso que yo digo que está sucediendo con mi paciente, ¿sí? En el laboratorio hay otros procedimientos o en investigaciones más conceptuales, si ustedes quieren, hay otros procedimientos que aseguran o que fortalecen al dato. Pero en el campo de la investigación en la práctica clínica, una estrategia saludable es pedirle a un colega que evalúe los resultados de mi práctica. Es decir, yo puedo hacer la intervención, pero que sea otro colega el que evalúe. Entonces, el paciente no está obligado a decirme a mí, qué maravilloso, gracias, me siento bien, porque yo le estoy preguntando, ¿y a usted qué le parece lo que yo acabo de proponerle? Digamos, y eso es una cosa que no tiene ningún sentido, en ningún ámbito. Entonces, una medida así, en términos generales, es proponerle a otro colega o a otro profesional de la salud, a un enfermero, que evalúe, o sea, que tome los datos sobre la eficacia de mi intervención. Eso es a ver, se llama triangulación, si ustedes quieren, ¿no? Es como sería como el término un poquito más técnico, es decir, yo rompo la especularidad del objeto de estudio y sujeto investigador e introduzco un tercero que lo que hace es, me hace preguntas, ¿sí? A mí como investigador y además me ayuda porque produce las mediciones sin que estén tan contaminadas por la relación, ¿no? Claro, claro. Espero haber respondido. Sí. Y creo que es esto de trabajar interdisciplinariamente es importante considerarlo en estos espacios de investigación. No es esta parte que tú dices, investigador y paciente o investigador, sino involucrar interdisciplinariamente para observar lo que se está haciendo y estos trabajos de investigación. Me parece que es algo, es una visión que al menos yo me reconozco no la tenía, por eso te lo agradezco muchísimo, porque Mm. yo soy, como bien lo dijiste, soy parte del Comité Latinoamericano de Construcción de Conocimientos y fui elegido ahí porque yo soy parte de el coordinador y creador y propositor de todo de este campo de la investigación y de los trabajos que se requieren hacer en México, ¿no? Entonces yo sí estoy muy emocionado, agradecido y bueno, el tiempo se nos está terminando, Virginia, y no sé si tú quieras hacer un comentario último para nuestra teleaudiencia o televidencia y para No, nosotros. bueno, Ujú. agradecerles nuevamente por la invitación. Bueno, les he dejado mi contacto. Me parece que esta posibilidad de empezar a dialogar, ¿no? A conocernos más y a pensar sobre esto, qué conocimientos necesitamos construir. Entender que no, los conocimientos que necesitamos no solo provienen de los esfuerzos investigativos y yo creo, ser astutos, ¿sí? En Latinoamérica tenemos muchas desventajas, ¿sí? O sea, nuestros países están castigados eh, por un sistema económico que no nos favorece. Ahora, también tenemos la posibilidad de apropiarnos, gracias al desarrollo del mundo globalizado, de conocimientos que ya han hecho otros, que ya han producido otros y que a nosotros pueden servirnos. Entonces creo que hay que ser astutos
Ajá. Creo que sí, hay una pregunta que hay que contestar, que es, ¿por qué la música puede ser un recurso terapéutico en el área en la que estemos desempeñándonos? Ser sólidos en esa respuesta, Mm, muy sólidos, y lanzarnos eh, a compartir saberes con otros, ¿sí? Digamos, los esfuerzos investigativos más ricos vienen de los equipos interdisciplinarios. claro. Esto con la problemática COVID se vio mucho, digo, muchos musicoterapeutas trabajando con kinesiólogos, por ejemplo, Mm, ¿sí? así. O muchos musicoterapeutas trabajando con músicos. Bueno, eso es muy valioso. Entonces me parece que eso, seamos sólidos en lo central para nuestra disciplina, Ujú. salgamos a compartir lo que sabemos con los equipos interdisciplinarios, a complejizar nuestros saberes, aprovechemos lo que ya está hecho, visibilicemos lo que ya está hecho, aprovechemos los recursos que tenemos. Y trabajemos en redes entre nosotros. Me parece eso. Digo, que hay que perder como el prurito a los... Hay que perder la vergüenza, hay que animarse a dialogar y a decir, no sé, no tengo la menor idea de cómo esto es. Bueno, ayúdame y tratemos de averiguarlo juntos. Esa sería, ¿no? Muchísimas gracias, Virginia. Quisiera pedirte de favor si nos puedes repetir tu contacto, si nos puedes, Sí, sí, sí. porque me lo han estado pidiendo. eh, Ok. lo vimos Es en la presentación, pero si nos lo puedes, yo lo pondría quizás aquí en el chat. en el chat, quieren que lo escriba en el chat, es virginiatosto@gmail.com. Es mi nombre, mi apellido, @gmail.com. No hay pierde, ¿verdad? Es Eh, fácil. exacto. Pues Virginia, en nombre de la AME, de la Asociación de Musicoterapeutas en México, te agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo tu tiempo, tu disposición, tu apertura. Agradezco mucho más tu trabajo, este que nos presentaste. Y sé que tienes muchos, he conocido a algunos otros. De verdad, muchísimas gracias porque creo que también es un trabajo comprometido, es un trabajo muy amoroso, lo percibo así. Y de verdad te pido que nos dejen la puerta abierta y podamos invitarte en otras ocasiones para poder seguir con estos eventos y con esta interdisciplinariedad y de verdad poder estar contigo y recibir todo lo que tú sabes en esto que dices. Vayan a los que ya hicieron, a los que ya saben y pues haría esta invitación, ¿no? Yo encantadísima, encantadísima. Para mí ha sido un placer estar compartiendo este momento con ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Virginia. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches tengan todos. Gracias.